Bueno, muchas gracias, estimado compañero Luis Cáceres, compañero Miguel Oces, compañera Gaby, que organizaron esta reunión. Me parece que el momento en que vive nuestro país hace indispensable hacer esta mirada histórica. Sin conciencia de nuestras raíces, será imposible construir un futuro mejor para nuestros pueblos. Y en un día como hoy, hace 48 años, a esta hora, el presidente constitucional de Chile disparaba las últimas ráfagas de la resistencia ante la oligarquía chilena y sus mandantes del imperio estadounidense. Era el capitalismo mundial que conspiró para destruir esta posibilidad de una construcción socialista de acuerdo con las condiciones históricas de nuestro país, con la misma determinación con que se lanzaron contra la joven república los soviets en 1917. 9 países que venían saliendo de la Primera Guerra Mundial cercaron al naciente Estado soviético, lo atacaron por el Báltico, por el Atlántico, por el sur, por el norte, porque las clases dominantes del planeta sentían con razón que allí comenzaba el comienzo de su declinación, un proceso de su declinación. Estaba emergiendo de las entrañas del sistema capitalista global de aquellos años una alternativa. A escala continental latinoamericana, Chile era probablemente más potente que Cuba, que por razones históricas que todos conocemos, tras el triunfo de la revolución no le quedaba más alternativa que ser una parte integrante del sistema socialista soviético, como única forma de parar la invasión inminente anunciada por Estados Unidos contra Cuba. Entonces, Allende tenía una claridad absoluta desde antes de ser presidente de que este intento iba a tener que enfrentar esta respuesta. Y lo acabamos de escuchar en los minutos previos a esta reunión, cuando en la fecha, en la noche del 4 de septiembre, él ya anunciaba, él le decía a las ciudadanas, a los ciudadanos, que al volver a sus casas y acariciar a sus hijos, les advirtieran el futuro, que si bien es cierto era lleno de esperanzas, también estaba plagado de peligros. La dificultad que tenemos desde el punto de vista metodológico es que es un personaje universal, es un personaje múltiple, que es imposible aprehender en una hora de esta disertación. Y que tiende, lo vemos con los ojos de los actores de hoy, lo que dice la prensa de hoy, los sobrevivientes que quedamos, las jóvenes generaciones, después de 48 años en que fue aplastado su cuerpo físico y su memoria, que se dijo todo lo peor que se puede decir para desprestigiar a un líder revolucionario. Es difícil tener que cada uno de los chilenos y chilenas tengamos una noción equilibrada, justa, profunda, sustantiva de la importancia de este líder, que sin duda es el más universal de los chilenos, que tiene tantas facetas y que con toda seguridad trascenderá nuestro siglo y los siglos
venideros, ¿no? Trascenderá él como persona porque su construcción, según lo que vamos a ver ahora, no es la construcción de un partido, ni siquiera de una ideología. No es, Allende no se le puede reducir al Partido Socialista, a la Unidad Popular, a la masonería, o lo que es peor, como muchos han tratado de hacer, reducirlo al discurso de la moneda, a las últimas palabras. Se habla de Allende por su discurso en la moneda, bajo los bombardeos de la Fuerza Aérea. Tenemos varias dimensiones que rescatar de Allende. Yo partiría, desde luego, advirtiendo que voy a dar algunas pinceladas, como dijo muy bien Luis, sobre lo que me parece medular, con la esperanza de motivarlos a ustedes a que esta vez, cuando regresen a sus casas y acaricien a sus hijos y a sus nietos, por lo que veo en la concurrencia, busquen la manera de avanzar en el conocimiento de este hombre excepcional, tan chileno, tan patriota, que a la vez de patriota fue tan demócrata y a la vez tan revolucionario. Creo que son las tres facetas centrales de él: su patriotismo, su apego a los principios democráticos y su decisión revolucionaria de romper con las viejas estructuras que negaban la posibilidad de una patria y negaron la posibilidad de la democracia que él estaba construyendo. Creo que en ese sentido el aporte más importante de Allende para Chile fue la condición de artífice, de gestor, de constructor del poder constituyente originario. La conciencia de sí mismo que tenga el pueblo de su potestad constituyente, de su derecho a construir su propio destino, a redactar su propia constitución y a tomar en sus manos la ardua tarea de salir del colonialismo, del neocolonialismo, de alcanzar la segunda independencia, como decía él, y proveer con los infinitos y colosales recursos que tiene nuestro país, uno de los países más ricos del mundo, la tarea de darle felicidad a todos sus habitantes. Allende se va forjando desde su temprana juventud en este espíritu patriótico antes que nada. Antes que leer a Lenin o a Marx, él tenía presente que su bisabuelo, Gregorio Allende, y sus hermanos Ramón y José María Allende, estuvieron en la campaña contra el colonialismo español en 1813, cuando se restablece la dominación española después de la primera junta de gobierno. Su bisabuelo Gregorio fue jefe de los escoltas del general Bernardo O'Higgins y como tal acompañó a O'Higgins al exilio en el Perú cuando la oligarquía chilena lo derrocó, y debido al enorme prestigio que tenía Allende en Perú por su apoyo con la flota de guerra chilena que contribuyó a la independencia de Perú, lo recibieron los hermanos peruanos, le asignaron una dieta que el Estado chileno no le asignó, y él utilizó entonces esta posición para apoyar a Simón Bolívar, que desde Perú preparaba el combate final contra España en la batalla de Ayacucho. Los otros dos hermanos, Ramón y José María, fueron miembros del regimiento Húsares de la Muerte que encabezó Manuel Rodríguez en 1818, que tanto daño le hicieron al ejército español preparando las condiciones para la batalla de Chacabuco y de Maipú.
Sin embargo, a poco andar, cuando se produce la ruptura entre O'Higgins y Carrera primero y después Manuel Rodríguez, tras el asesinato de Manuel Rodríguez, Ramón fue acusado de conspirar contra O'Higgins y fue enviado al exilio. Y Ramón, que era carrerista, Manuel Rodríguez, se junta con O'Higgins en Perú y apoyan a Bolívar para la batalla de Boyacá y Carabobo, antesala de la gran batalla de Ayacucho. Es decir, ellos llevaban en su sangre, digamos, en su ADN, la idea de la emancipación y la idea de que esta emancipación no iba a caer del cielo tratándose de un imperio tan brutal, tan fundamentalista, tan totalitario como el imperio español. A esta condición de patriota habría que hablar de la radicalidad de la lucha de Salvador Allende, de la verticalidad. Ustedes no tienen cómo confundirse en un discurso de Allende para la nacionalización del cobre, en las Naciones Unidas, este mismo que acabamos de mencionar, del 4 de septiembre de 1970, con este lenguaje ambiguo, alambicado, té con leche, que tenemos que escuchar y soportar a los políticos actuales, ¿no? A estos señores que están diciendo una cosa pero dando a entender otra, guardando silencio. Allende en realidad es un portentoso pedagogo que utiliza la dialéctica como herramienta de creación de conciencia y de organización del pueblo. Él nunca habló solo para conseguir votos. Él sabía que el voto era un arma del pueblo, entonces su impronta era la pedagogía para que detrás del voto surgiera la unidad y la organización. Y en las condiciones en que él va formando su temple cultural, teórico y político, no había lugar para concesiones ni para medias tintas. Él es hijo de la batalla del Lircay de 1833, cuando la pugna entre las fuerzas liberales que dieron la batalla de Chacabuco y Maipú para un Chile democrático, para un Chile que avanzara con soberanía en el naciente capitalismo americano y europeo, se opone la vieja oligarquía de los larraínes que había apoyado a la corona española. Y como los primeros 10 años hasta 1828 fue de un claro predominio de estas fuerzas liberales, con cabildos, con milicias, con una enorme participación popular, la oligarquía llegó a 1828 y no tuvo fuerzas para impedir el triunfo liberal en la Constitución que fue la de 1828, una de las más avanzadas del mundo. Ya en 1828 estaban en Europa todas las monarquías restablecidas, de Rusia a Inglaterra, España, Francia, Italia, etc. De manera que Chile era un faro libertario, donde se refugiaron, así como en Cádiz en 1812, se refugian en Chile estos liberales, y el mismo jurista, Joaquín de Mora, que redacta la Constitución liberal, la más avanzada de su época en Cádiz en 1812, en Chile redacta la Constitución de 1828. Y pasa lo mismo que en 1973, cuando las clases oligárquicas no pueden, en el marco de la democracia, del debate, de las reglas del juego democrático, imponer sus posiciones, recurrieron a la contrarrevolución armada, contrataron un ejército mercenario, ¿no?, con dinero inglés, y con ese ejército mercenario destruyeron la República. La República de O'Higgins, la República de Chacabuco, Maipú, el ejército libertador fue aplastado en la batalla del Lircay
por estos mercenarios pagados especialmente por los terratenientes de la zona central y la oligarquía comercial de Valparaíso, representada por Diego Portales. De manera que ahí quedó declarada una guerra a muerte. Ahí no había lugar para medias tintas. O los monárquicos, o los viejos larraínes, o los terratenientes, o la oligarquía pro-inglesa de Valparaíso, o los populares, los que querían realmente hacer valer el ideario de la emancipación de 1818. Y se produjeron entonces múltiples sublevaciones. Una de ellas fue aquí en San Felipe, cuando está de visita Diego Portales, y un pelotón que todavía era o'higginiano lo toma y lo fusila de inmediato. A nosotros en la escuela nos enseñaban como que qué crimen tan horrible. Bueno, qué crímenes tan horribles había cometido Portales, que a la primera que se descuidó, porque fue un descuido del protocolo, ¿no? Lo toman los higuinistas, los carrelistas, los de Manuel Rodríguez, los liberales en definitiva, y lo fusilan, ¿no? Ese era el lenguaje de esos años. Hubo múltiples guerrillas en San Fernando, en Curicó, en Talca. Ellos nos muestran ese periodo como un periodo de pandillas. Se hablan de los pincheiras, pero los pincheiras eran resto del ejército de Manuel Rodríguez. O sea, eran fuerzas que no soportaban el centralismo santiaguino de Diego Portales y la república oligárquica de los que fueron 300 años serviles a la corona española. Y entonces en ese contexto surge la Revolución de la Igualdad, que tampoco nos la enseñan en el colegio, en 1851. O sea, es un motín en Santiago, Valparaíso, en Talcahuano, ¿no? En que se toman regimientos, se toman las plazas públicas, se forman batallones populares, ¿no? Con una conducción extremadamente elitista. Arcos y Bilbao venían de vivir la revolución burguesa en Francia en 1848. Entonces, como todos jóvenes de la clase alta, igual que O'Higgins, igual que Simón Bolívar, igual que Francisco Miranda, igual que Sucre, igual que San Martín, pensaban que era tomar las ideas de la Revolución Francesa y aplicarlas acá, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad, para ellos era pan comido, ¿no? Y bueno, el peso de la noche, como decía Portales, el peso de los 300 años de dominación española fue mayor, y la Revolución de la Igualdad de Arcos y Bilbao fue aplastada militarmente, pero apenas 6 años después, se alza Pedro León Gallo nuevamente con un ejército del pueblo, con milicia popular, con elecciones populares, se hace elegir intendente en Copiapó y Coquimbo, le exige al presidente Manuel Montt que los tributos que pagan las exportaciones minerales del norte chileno queden en el norte, o por lo menos un royalty, una parte de esos ingresos quedaran en el norte, y no en Santiago, como estaba ocurriendo en esta férrea dictadura patriarcal, oligárquica, racista, religiosa, militarista de Portales, Bulnes y Montt, los 3 decenios, ¿no? Y bueno, Manuel Montt estimó que eso era una trifulca, una pequeña escaramuza más, mandó un regimiento con artillería y todo eso, pero Pedro León Gallo se las trae y contrata a un capitán de ejército que era liberal, Pedro Pablo Muñoz, y le hacen una emboscada al ejército chileno y lo derrotan estrepitosamente en la batalla de los Loros en marzo de 1859. Como ven ustedes, recién vamos en 1859 y no hemos tenido ni un día de paz, ni un día de institucionalidad. Ese Estado fuerte, portaliano, que nos presentó Pinochet como representante del orden en comparación con el resto de América Latina, que había sido todo un gran desorden, es una gran falacia, es un invento
para que sigamos siendo mansas ovejas que aceptamos la centralidad del Estado santiaguino. Y por eso entonces la insurrección, que se llamó Revolución Constituyente, porque lo que querían era una asamblea constituyente, representada en Santiago por Benjamín Vicuña Maquena, tuvo un enorme impacto. En ese tiempo no había prensa, radio ni televisión. Pero bueno, la prensa sí, el Mercurio la denostó, se dijeron las peores infundios contra la Revolución Constituyente, pero finalmente tuvieron que mandar la flota de guerra, que la flota de guerra chilena en 1859 era más importante que la de Estados Unidos. Estados Unidos todavía estaba ahí en la prehistoria, ¿no? Y por lo tanto estos barcos modernos, los más modernos de la monarquía inglesa, Chile era el regalón de Inglaterra, desembarcan en Chañaral y aplastan la Revolución Constituyente. Los revolucionarios huyen hacia Argentina y un año después, por suerte que Manuel Montt no era militar, o más bien dicho, era un intelectual con ideas de futuro, porque no se puede negar que fue un precursor de la modernización capitalista de Chile. Bueno, se dio cuenta que no podía matar y fusilar a todos los insurrectos de Coquimbo y de Copiapó y a sus aliados del resto del país que estaban por una asamblea constituyente. Benjamín Vicuña Maquena sacaba un periódico que se llamaba Asamblea Constituyente. Era la bandera de los libres, ¿no? Entonces, en ese contexto, los amnistió. Casi 2 años después vuelve Arcos, Bilbao, Pedro León Gallo, Manuel Antonio Mata, que se suma después, y forman el Partido Radical y la Gran Logia de Chile, la Gran Logia Masónica, que eran tremendamente radicales. Por eso se llaman radicales, porque habían tomado las armas contra la dictadura oligárquica, santiaguina, patriarcal, pro-inglesa. Y uno de los líderes de este nuevo partido radical, de esta nueva logia masónica, es Ramón Allende Padín, abuelo de Salvador Allende. De allí viene la estirpe jacobina. Uso el concepto jacobino para distinguirlo del concepto bolchevique. Como estoy viendo aquí, hay varios bolcheviques en la sala, ¿no? No era, el bolchevique busca una insurrección de clase, ¿verdad? Los jacobinos buscan la insurrección contra la élite monárquica, oligárquica, ¿no? Pero eran de armas tomar. Entonces este Ramón Allende Padín es un tremendo personaje que, como tenemos una educación de clase, se nos oculta a nosotros. Pero Arturo Prat es a la Marina en Chile lo que Ramón Allende Padín es a las fuerzas democráticas, antioligárquicas, hasta hoy. Y como era muy brillante y era muy generoso, al poco tiempo fue elegido senador, fue gran maestro de la logia masónica, murió muy joven, a los 49 años. En ese tiempo era una sociedad patriarcal, por lo tanto había que tener antigüedad para continuar. Él no, muy joven, tomó este liderazgo y Allende, en todos sus momentos de intimidad, fuera del protocolo, siempre le destinó sus mejores recuerdos, su emocionado recuerdo a su abuelo Ramón Allende Padín. Los hijos de Ramón Allende Padín en realidad disfrutaron de un nivel, no de burguesía, pero de clase media intelectual, lo que ya es mucho decir en aquellos años, que no había clase media, ahora que harto poca ahora también, pero era una rara avis, ¿no? Entonces,
el padre de Salvador Allende, hijo de Ramón Allende Padín, fue un abogado que participó en todas las disputas políticas de esa época, abogado masón, radical, que fue designado notario en Tacna una vez que se preparó el plebiscito en Tacna para saber si quedaba del lado peruano o del lado chileno, y por eso Allende estudió un tiempo en Tacna, pero un hombre de buen vivir, muy bueno para la talla. Creo que lo bromista de Allende, lo peluzón que era Allende, así cuando en sus ratos de afecto familiar, lo irónico, todo eso viene de su padre, ¿no? Y lo pulcro, lo bien vestido, lo bien peinado, viene de su mamá, ¿no? Que lo tenía como un chiche, ¿no? De manera que Allende, al ser tributario de estos señores, es tributario del eurocentrismo. Vamos a empezar aquí a ver los lados débiles de nuestro compañero. Lo vamos a bajar de la estatua, ¿ya? Esa admiración por todo lo europeo, ¿no? Sobre todo viniendo en la masonería de una revolución como la Revolución Francesa, ¿no? Y viniendo el socialismo de una visión que en ese tiempo no había otra. El único socialismo realmente existente era el de la Rusia soviética, acosada por todos los países imperialistas del mundo, ¿no? A punto de ser invadida por los nazis. Por lo tanto, era el faro, era el referente, donde se ha hecho la alfabetización, la industrialización, el país más atrasado de Europa, ¿no? Y por lo tanto, Allende, cuando muere Stalin, le hace un discurso, un largo discurso de homenaje, que a nadie se le hubiera pasado por la mente que era ni desproporcionado ni injusto. Ustedes lo pueden leer. Stalin venía saliendo de haber sido el jefe del Estado que derrotó al ejército nazi y lo llevó hasta su madriguera en Berlín e hizo que el ejército nazi se rindiera ante el ejército soviético sin mediación de ningún otro ejército. Era un prestigio mundial que tenía Stalin. De manera que Allende era tributario de eso. Todavía no tenía una lectura, ni de hecho nunca fue un teórico, nunca fue un erudito en los temas de la teoría marxista. Sin embargo, en ese periodo entonces de fuerte dominación oligárquica, habiendo sido aplastadas las revoluciones liberales, Chile se estaba industrializando, tenía cobre, oro, plata en el norte, ¿no? Salitre, y exportaba eso a Inglaterra, a quien iba a ser, ¿no? La locomotora del capitalismo mundial era Inglaterra. La reina Victoria gobernó 70 años, ¿no? O sea, generaciones enteras nacieron y murieron con la reina Victoria, ¿no? La era victoriana. Y en ese contexto entonces surgen oligarcas chilenos que empiezan a tomar contacto con el capitalismo y dicen, bueno, esta materia prima hay que elaborarla en Chile. Surge la Sociedad de Fomento Fabril, los primeros burgueses de la industria capitalista. Y naturalmente se distancian de los oligarcas de la tierra, de los oligarcas del comercio de Valparaíso, ¿no? De aquellos que solamente querían vender la materia prima triturada para mandarla a las potencias capitalistas. Y en 1864, la Sociedad de Fomento Fabril propone industrializar Chile. Si lo dijéramos hoy día, pareceríamos como ultraizquierdistas. Hoy día en Chile decir que hay que industrializar Chile ya es extremismo de izquierda, porque en la lógica neoliberal hay que tomar nuestros recursos, nuestra producción agraria, pesquera, minera, y mandarla al capitalismo del norte. El capitalismo del norte nos devuelve con un valor agregado del 50.000%, ¿no?, sus productos manufacturados. Igual en 1866 que en el año 2021. Desde ese punto de vista, Chile es un país que ha estado enteramente estancado en una idea decimonónica del capitalismo. Y por lo tanto esta oligarquía no quería modernización capitalista,
Inglaterra tampoco quería, y Estados Unidos del siglo XX se opuso a que Chile tuviera capitalismo. Ellos querían una colonia que les mandara productos sin manufacturar, sin procesar. Nuestro cobre sí, pero sin fundición y sin refinación. Y eso sigue vigente hasta hoy. Esto lo digo para desvanecer esta ridícula idea de que el neoliberalismo es propio de la modernidad. Entonces, como es propio de la modernidad, no se puede hablar de industrialización, ¿no? Y si tú no puedes hablar de la palabra pueblo, porque la palabra pueblo es para ellos anticuada. Ahora tienes que hablar de personas individuales, no de pueblo, no de comunidad, ¿no? Y todo el lenguaje entonces nos lo han ido construyendo a través de los medios de comunicación y a través de 48 años de educación reaccionaria. Desde septiembre del 73 hasta hoy tenemos una educación elitista, individualista, enajenante, antinacional, que nos hace perder identidad de nación y de pueblo y de clase, y por lo tanto esta dominación oligárquica trae aparejado una dominación política. Lo digo porque esta oligarquía se opuso sistemáticamente a todo lo que tuviera olor a Estado, a la creación del Banco del Estado, a la ley de instrucción primaria obligatoria. Se opusieron, votaron en contra de la ley de instrucción primaria obligatoria. Por supuesto, votaron contra la Corfo. ¿Cómo era posible que en Chile se formara una corporación de fomento para industrializar Chile? ¡Qué horror!, ¿no? El capitalismo se estaba cayendo a pedazos en Estados Unidos y aquí ellos votaban contra la Corfo. ¿Para qué decir contra el voto de la mujer? Lo hacían en 1949, tuvimos voto de la mujer. Contra esa oligarquía, contra esa élite que tenía su casa ahí a una cuadra del Palacio de la Moneda, en el Club de la Unión, se formó Allende. Es decir, su radicalidad tiene que ver con esta lucha antioligárquica del siglo XIX, con la lucha de los matas y los gallos, ¿no?, de la lucha armada por la Asamblea Constituyente, la lucha de la resistencia del movimiento obrero, de Recabarren, del Partido Demócrata, de Malaquías Concha, ¿verdad?, la lucha contra el imperialismo inglés y después contra el imperialismo de Estados Unidos. Es una lucha radicalmente antisistémica. Pero Allende nunca perdió de vista que en esa lucha cabía la mayoría del pueblo chileno. Y eso lo diferencia del resto o de la mayoría de las fuerzas de izquierda, como lo vamos a ver más adelante. Llegamos a un momento entonces que Allende es expresión de una lucha a nivel del Estado contra la cúpula del Estado que fructifica el año 1925. En ese momento él se inscribe para hacer servicio militar aquí en el regimiento de caballería del regimiento de caballería de número 4 aquí en Viña del Mar. Pero los acontecimientos eran que un grupo de militares encabezados por Marmaduke Grove y Carlos Ibáñez del Campo y Bartolomé Blanche demandan al generalato, estos eran coroneles, en la segunda línea de mando, el pago de los salarios que estaban atrasados, ¿no? Chile vivía una crisis horrible, el gobierno no tenía dinero para sostener ni siquiera los salarios de la administración pública, y demandan entonces que las riquezas que se están regalando a Inglaterra paguen impuestos, paguen royalty, para poder cubrir los gastos siquiera del erario nacional. Y ahí entra en escena un fenómeno típicamente chileno, la generación intelectual de 1920. Allí hay un hombre descollante, que es Santiago Labarca,
Manuel Magallanes Múar, Manuel Rojas, el poeta argentino que ya estaba en Chile hacía años, Pablo Neruda, Eugenio González Rojas, toda una playa de intelectuales, bueno, Huidobro, por cierto, ¿no? Muy importante, Gabriela Mistral, que aunque estaba perseguida, proscrita, trashumante en cualquier país del mundo, menos en Chile donde la odiaban, todos ellos forman lo que se llama la generación intelectual del año 20. Y esa generación es capaz de unirse con estos militares jóvenes, que a su vez eran masones, ¿no? Blanche, Ibáñez, Grohe, y se unen con el movimiento obrero, que no era puramente obrero. Recabarren era notable por su talento, por su capacidad, por su transparencia, pero había muchos movimientos sociales, sobre todo los trabajadores de la salud, los trabajadores de los tranvías, los sastres, ¿no? Las agrupaciones de carpinteros, de ebanistas, de trabajadores de la construcción, y ese movimiento popular que se aglutina en la Asamblea Nacional de Alimentación Obrera suma esa fuerza social al movimiento militar y al movimiento intelectual. Estas tres fuerzas, intelectual, social, militar, hacen un cóctel explosivo y producen entonces las grandes huelgas del año 1924 y 1925, que por razón de tiempo no puedo extenderme acá, pero fueron grandes movilizaciones de masas, y ahí el joven Allende mirando todo eso, porque en su visión eso empalmaba con la Revolución Mexicana 10 años antes, la Revolución Argentina, el Grito de Córdoba, 1818, la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Húngara, que fue aplastada, pero fue un ejemplo para el mundo. Es decir, había todo un proceso de efervescencia a raíz de que al terminar la Primera Guerra Mundial el capitalismo queda hecho pedazos, cae Inglaterra y emerge Estados Unidos, y todos sabíamos que cuando viene Estados Unidos viene así con el diente, así con los tentáculos, a tragarse toda América Latina, porque desde que nace Estados Unidos como Estado independiente de Inglaterra, está pensando en adueñarse de toda esta zona del mundo. De manera que el 11 de septiembre de 1924, el alto mando derrocó al presidente Arturo Alessandri Palma, quien se asila, se va a Italia, y al momento de asumir el poder, el alto mando militar dice que Chile está en crisis y que requiere una asamblea constituyente. Y que los militares no van a instalar una dictadura permanente, no, van a llevar una asamblea constituyente y se van. Pero hay que ordenar el país después de 90 años de dictadura portaliana y de constitución de Portales, ¿no? Por razones que no puedo detallar ahora, esa demanda no es cumplida por la Junta Militar, y los militares que dan el golpe el 11 de septiembre del 24 son derrocados el 23 de enero de 1925. ¿Por quiénes? Por los padres de la criatura. O sea, los que pensaron este asunto, Eugenio González Rojas, expresidente de los estudiantes secundarios de Santiago, expresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, de la FECH, en 1922, la generación intelectual del año 20 y el grupo que se llamaba Comité Militar Revolucionario. Ese es el nombre que ellos asumieron. El grupo de Grohe, Ibáñez y Blanche derrocó a los generales el 23 de enero del 25 y dice: la crisis de Chile solamente se resuelve con asamblea constituyente. Por lo tanto, ordenamos el regreso de Alessandri, que estaba en Roma como presidente constitucional de Chile, con la tarea de terminar su mandato con una asamblea constituyente, ¿no? Esta es la levadura del allendismo. Hasta este momento Allende no estaba en la universidad, no había leído
a los clásicos del marxismo, no tenía una experiencia de combate callejero, era un muchacho más bien de la élite intelectual, pero con estos ingredientes en el cuerpo, entra a estudiar medicina, es presidente del centro de alumnos de la Escuela de Medicina, es campeón de boxeo, el campeonato de boxeo de la Escuela de Medicina, practica yoga, ¿no? Se empieza a preocupar de su preparación y tiene ya un designio de alcanzar las cumbres del movimiento popular. Pero ¿qué es lo que logra, qué es lo que hace que Allende empalme con el socialismo? La República Socialista de Marmaduke Groves. Hasta ese momento, hasta 1932, había múltiples grupos que estaban disputándose la conducción del proceso anticapitalista, ¿no? Pero el capitalismo está absolutamente desacreditado en el mundo. No sé si tanto como hoy, no tengo herramientas para hacer una comparación. Pero sí claramente la crisis de 1929 había demostrado que el capitalismo sencillamente era inviable, ¿no? Y Chile era el país que más había sufrido esa crisis en el mundo. Nadie le compraba ni cobre, ni oro, ni salite, ni trigo, ni las exportaciones tradicionales, por lo tanto el país se desangraba con ollas comunes, con hambrunas, con pestes, con epidemias, y no había manera de salir de la crisis. De manera que defender el capitalismo era ya un estado, llamemos así, de paroxismo, ¿no? de enajenación. Y cuando cae Ibáñez, más bien dicho, cuando renuncia Ibáñez, porque Ibáñez no lo derrocan con tanque en la moneda, ¿no? Cuando renuncia Ibáñez, no hay ni un solo líder de la derecha capaz de asumir la rienda del país. Y queda prácticamente un presidente de administración, Montero, que como era un burócrata totalmente incoloro, inodoro e insípido, al poco tiempo se realiza la disurrección de la Marina de Guerra aquí de Valparaíso, ¿no? Pero con sublevación de los barcos de los acorazados de la Marina en Coquimbo y en Talcahuano, declaran soviets, ¿no? Y posteriormente entonces, claro, son aplastados por el ejército de tierra. Pero la popularidad de esa insurrección abraza a Salvador Allende, que ya estaba titulándose de médico y por lo tanto tenía una conciencia política. Ya había sido encarcelado por Ibáñez, había sido relegado a Chañaral, o sea, tenía todo el fervor aquí dentro del cuerpo, pero lo que lo termina él de abrazar con la causa de una fuerza política es el 4 de junio de 1932, cuando producto de todo este desprestigio del capitalismo, de esta hambre generalizada y estos sectores populares que surgían, obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, movimientos femeninos, movimientos de las regiones, se produce la República Socialista, que duró 12 días, pero que cambió la historia de Chile. Porque por primera vez el pueblo entró a la moneda, Groves abre las puertas de la moneda y la gente maltrecha, mal vestida, hambrienta, patipelada, visita los salones, ¿no? Ve las lámparas maravillosas, los mármoles de la moneda, ¿no? Las alfombras de la moneda, el lujo de la moneda, y el pueblo siente que puede ser poder. Esa sensación que surge ahora, el 2019, en octubre, se vivió por primera vez el 4, 5 y 6 de junio de 1932. No importa, la revolución fue derrocada a los 12 días por orden de Estados Unidos. Un telegrama de Estados Unidos que anuncia que la flota de guerra de Estados Unidos avanza a Chile para derrocar a la República Socialista. Entonces, los mismos militares le pidieron a Groves, mire, no nos expongamos a una invasión de Estados Unidos, mejor salga usted, lo queremos mucho, lo respetamos, pero bueno, lo toman preso, lo mandan a Isla de Pascua, ¿no? Y Groves se arranca de Isla de Pascua, porque de esa estirpe, de esa levadura estaban hechos los líderes de ese tiempo. Se arranca de Isla de Pascua
y llega al puerto de Valparaíso el 30 de octubre de 1932, el día de las elecciones presidenciales en que Grohe era candidato. Estando en Isla de Pascua, apareció en la papeleta, candidato presidencial junto con Arturo Alessandri Palma, que era como Frei el 64, o sea, todos apoyaban a Arturo Alessandri Palma, la burguesía, todos los partidos políticos. El único que podía ordenar el país después de 10 años de realmente una inestabilidad espantosa, del 1925 al 32, era Alessandri. Pero Alessandri, para poder ganar esa elección, declara que él va a seguir adelante con el programa de la República Socialista de Marmaduke Grohe. Con esa artimaña logra ganar la elección, pero aún así Grohe gana las elecciones en Valparaíso y en Santiago, estando preso, sin lanzar un volante, sin prensa, radio ni televisión. Gana la elección en Valparaíso y en Santiago, y fugado llega al puerto de Valparaíso, donde lo recibe una multitud y un joven orador que le rinde homenaje, el joven Salvador Allende Gossens. Allí se produce el acople de este muchacho patriota, jacobino, ¿no? Lleno de ideas libertarias, antioligárquicas, ¿no? Con el dirigente, el revolucionario, el que estaba dispuesto a poner el pecho a las balas, como era Marmaduke Grohe. Es cierto que Allende militó en el Grupo Avance, donde estaban los niños de la clase alta. En ese momento los que llegaban a la universidad eran el 0,01%, por lo tanto usted no podía esperar obreros en la universidad. Pero dentro de esa clase media alta y alta, Allende siempre se distinguió por ser un hombre de lucha, de acción. Por eso ya había sido encarcelado a los 23 años, ¿no? Y en ese sentido, cuando al año siguiente se forma el Partido Socialista, en Valparaíso Allende es el primer presidente del Partido Socialista. Claramente, la idea de esos años era el socialismo. No cabía en la cabeza otra cosa. La gente culta, la gente docta, la gente estudiosa, la gente seria hablaba del socialismo. Grohe recibió el apoyo del obispo de Santiago. En una homilía, el obispo de Santiago llama a apoyar la República Socialista. Hay un editorial del Mercurio del 6 o 7 de junio del año 32 llamando a apoyar la República Socialista. Recibe el apoyo del ejército y de la marina. Todavía no existía la aviación en ese tiempo, ¿no? Recibe el apoyo de los empresarios. El director del Mercurio, Agustín Edward McClure, ¿no? El papá de Edward Eastman, le va a pedir a Grohe que por favor no le suprima los avisos públicos, porque el diario está quebrado y sin los avisos del Estado desaparece el Mercurio. Entonces Grohe le dice, muy bien, yo le pago los avisos al Mercurio, total, el diario más importante de Chile, pero diga que apoya la revolución. Por eso el Mercurio apoyó la República Socialista de Marmaduke Grohe. Entonces, como lo que aquí la mayoría pintamos canas, ¿saben ustedes por qué nadie habla de la República de Grohe? Porque no es un hecho político la República de Grohe. ¿Se han preguntado por qué un hecho de esa magnitud, solamente comparable con la Comuna de París de 1870? Nadie habla de la República de Grohe porque a nadie le conviene, ¿no? Ni a los socialistas de hoy les conviene que hubo un golpe de Estado militar en favor del socialismo, ni a las Fuerzas Armadas de hoy les conviene decir que apoyaron la República de Grohe, ¿no? Por eso el aeropuerto de Santiago se llama Arturo Merino Benítez, que fue el sucesor de Grohe en la Fuerza Aérea. Apoyó la República Socialista don Arturo Merino Benítez, ¿ya? Arturo Alessandri gobernó con las leyes de la República Socialista. Por eso pudo intervenir las empresas que estaban produciendo desabastecimiento. Intervino el mercado cambiario. Arturo Alessandri en 1933-36 interviene el mercado cambiario. Las medidas
estatistas que está adoptando Roosevelt en los Estados Unidos las aplica Alessandri en Chile. No hay ningún socialista, ningún comunista en que mete el Estado en la economía. Es Arturo Alessandri el primero que interviene con el Estado en la economía en Chile, ¿no? Es decir, tenemos una constelación de acontecimientos que hacen que naturalmente la lucha que se plantea Allende es una lucha amplia de masas, no de élites intelectuales ni de élites obreras, ni menos de élites guerrilleras, ¿no? Tremendamente patriótica y tremendamente radicalizada, porque sabíamos con qué chichita teníamos que curarnos cuando enfrentáramos a los Larraínes, a los Irarrázaval, a la vieja oligarquía terrateniente. De ahí entonces que la creación del Partido Socialista y las elecciones del 37, Allende elegido diputado por Valparaíso, y el Partido Socialista elige en la primera elección más de 17 o 18 parlamentarios. Toda esa situación es de una gran velocidad. En pocos años el PS se transforma en una fuerza de masas. Allende pasa a ser uno de los principales intelectuales del Partido Socialista, de luego el principal en Valparaíso, ¿no? En Santiago está Eugenio González, que era un monstruo, ¿no? Así un cerebro, ¿no? Oscar Schnake, que era un gran realizador, ¿no? Unos cuantos intelectuales de la generación del año 20, pero Allende, ya médico, con un currículum de luchador social, perseguido por Ibáñez, es llamado a los 31 años a ser ministro de Salud. Y desde ese cargo escribe el primer libro sobre la salud pública en Chile, la realidad médico-social chilena, sin ser él un intelectual, insisto, sin ser un hombre de buena pluma, él no escribió libros. Era un hombre de charlas, era un hombre de conferencias de prensa, de entrevistas, pero en la lógica de su concepción política, él todavía, insisto, no había leído ni a Lenin ni a Marx, ¿no? Está la lucha contra el fascismo, que ya era muy fuerte en Europa, la unidad latinoamericana, la unidad de la izquierda, en ese tiempo la izquierda era el Frente Popular, ¿verdad? Y la lucha de las milicias socialistas contra las milicias republicanas. También se oculta ese hecho, ¿no? De que hubo piquetes armados al margen del ejército chileno. ¿Por qué? Porque la oligarquía, después de Ibáñez, la dictadura de Ibáñez fue dictadura, pero golpeó a la oligarquía, metió preso a muchos empresarios Ibáñez, ¿no? Entonces, como Ibáñez había sido golpista el año 25 y tuvo la irresponsabilidad de arrancarse de Chile, dejar todo votado y crear el espacio, dejar un vacío político que se llenó con la insurrección de la Armada, con la República de Héroes. Entonces la derecha no quería a Ibáñez, pero Allende se da maña para que Ibáñez finalmente, el año 38, después de la masacre del Seguro Obrero, que ordenó Arturo Alessandri personalmente, más de 200 masacrados ahí en el Seguro Obrero, Ibáñez apoya a Pedro Aguirre Cerda, y gracias a ese apoyo final de Ibáñez a Pedro Aguirre Cerda gana así por un poquitito al candidato de la derecha, que era Gustavo Ros Santamaría. Esto es muy relevante porque Allende llega a ser ministro, llega a ser un hombre de Estado, llega a ser un hombre de la alta política a muy temprana edad, con sólidas relaciones en el mundo profesional, académico, con un tremendo intelectual detrás que era Eugenio González Rojas, con el ejemplo de la lucha del ejército soviético contra la Alemania nazi, pasa a ser inmediatamente un hombre de mundo, un hombre que tenía una visión universal por encima de la casi totalidad de los dirigentes en Chile. Y por lo tanto, él mismo se pone la
la camiseta de la milicia socialista, ¿no? Como la derecha crea las milicias republicanas y Arturo Alessandri deja que haya un ejército de derecha donde los pijecitos en los latifundios traen armas argentinas, practican tiro y aprenden box y qué sé yo. Entonces los socialistas, había muchos militares entre los socialistas, muchos, cuestión que tampoco se dice, pero eran muchos los militares y muchos los masones que habían en ese Partido Socialista del año 33. Había mucha clase media en el Partido Socialista del 33, había millonarios en el Partido Socialista del 33. Guillermo García Burr, uno de los financistas de Allende, de las campañas de Allende, era miembro del Club de la Unión. En el acta de fundación del Partido Socialista hay 4 miembros del Club de la Unión, de la alta oligarquía chilena. Eso tampoco se nos dice, se nos oculta, que era un partido enteramente pluriclasista que adquiere una impronta obrera porque Grove era un líder obrero y arrastra por lo tanto al pueblo, al bajo pueblo, a ese pueblo excluido que pasa a ser un sujeto social a partir de Grove, a partir de la revolución de 1932, ¿no? Eso hace entonces que Allende se preocupa de la medicina social en Chile y sus escritos le dan un prestigio en todo el cuerpo médico. Cruz Coque era de derecha, pero admiraba a Allende. Sotero del Río era de derecha, pero admiraba a Allende. O sea, el doctor José Santos Salas, candidato presidencial de la izquierda contra Lezama de 1925, admiraba a Allende. Es decir, pasa a tener un liderazgo en la salud pública, es fundador del Colegio Médico. Por eso el auditorio principal del Colegio Médico de Santiago lleva el nombre de Allende, ¿no? Y es fundador de muchas leyes para la madre y el niño, por el seguro social, por la salud pública, que no tengo tiempo de entrar en detalle acá. Tenemos entonces un tipo que ya se ha realizado como líder político con una impronta democrática, antifascista, patriótica, antiimperialista, revolucionaria, antioligárquica, sin haber sido todavía un ilustrado del marxismo. Cuando entra ya a la teoría marxista, cuando en el año 44 es elegido presidente del Partido Socialista, en ese tiempo se llamaba secretario general del Partido Socialista. Pero ¿qué pasa en el 44? Y esto es un dato relevante para lo que estamos viendo hoy día. El año 44 ya el Ejército Rojo había arrasado desde Moscú y estaba a las puertas de Alemania. Más de 10.000 kilómetros, grandes batallas, batallas con 3 millones de soldados. De ese nivel estamos hablando. Stalingrado, Volgogrado, el Arco de Kursk, cientos de tanques, aviones. Y en ese avance entonces, Stalin o el régimen soviético necesitaba que Estados Unidos atacara por Occidente, que Inglaterra atacara. Hasta ese momento todavía Churchill y Roosevelt pensaban que podían ponerse de acuerdo con Alemania nazi, porque el enemigo principal para ellos era el peligro comunista soviético, más que el peligro nazi alemán. Por lo tanto, había negociaciones y ellos pensaban que los rusos se iban a agotar en este esfuerzo por derrotar la maquinaria de guerra nazi y por lo tanto, al final, ellos se iban a entender con los nazis y por eso no atacaban. Por lo tanto, Stalin hace una jugada, sin duda era un gran estratega, y disuelve la Internacional Comunista. Disuelve. Los partidos comunistas del mundo occidental ya no tienen que responder a la conducción soviética, del comunismo soviético. Y está Allende, el presidente del Partido Socialista, y dice, bueno, ¿no ven? En el Congreso del Partido Allende dice, si los comunistas chilenos, que son obreros y marxistas, igual que nosotros, no dependen de ninguna internacional, ¿qué diferencia vamos a tener con los comunistas? Formemos un solo partido. ¿Hasta cuándo estamos aquí con partidos que están peleándose aquí y allá? En ese tiempo estaba en el nivel sindical, las peleas eran a balazos y hubo muertos entre socialistas y comunistas. De manera que Allende logra que el Congreso del Partido Socialista apruebe un voto de fusión, no de unidad. No era para unir dos partidos, no. Fusionar los dos partidos en un solo partido.
y se nombran las comisiones de enlace regional por regional, y él mismo recorre las comunas, ¿no? Para hablar con los dirigentes comunistas que entendieran que ahora tenían que juntarse con los socialistas en una nueva organización que superaba a los dos partidos y los transformaba en uno solo, en una sola orgánica, una sola línea política, un programa, una estrategia y una táctica, ¿no? Eso duró casi un año, ese proceso. ¿Qué es lo que interfirió en ese proceso? Que vinieron las elecciones presidenciales. Ustedes saben que murió el presidente Juan Antonio Ríos, vino la administración de Duhalde, y los comunistas ya habían triunfado el Ejército Rojo y necesitaban la alianza amplia con el diablo con tal de respirar. La Unión Soviética estaba sofocada por el esfuerzo de guerra. Por lo tanto, los comunistas apoyan a González Videla y los socialistas dicen: mire, con ese bellaco no nos metemos ni a misa, ¿verdad? Pero el remedio fue peor que la enfermedad. Para no apoyar a González Videla, los socialistas llevan como candidato al que era presidente subrogante del partido, un tipo que puro nombrarlo me produce náuseas, llamado Bernardo Ibáñez, un dirigente sindical corrupto, borracho y sinvergüenza, por decirlo suavemente. Entonces Bernardo Ibáñez, candidato socialista, que al 4% de los votos, González Videla arrasa, los comunistas llegan al gobierno con el prestigio de Stalin, con el prestigio de la Unión Soviética, con el momento de que unámonos todos los pacifistas, ¿no? Porque terminó la Segunda Guerra Mundial, paz, 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 paz. El Partido Comunista crece, el Partido Socialista se hunde, y el Partido Socialista queda destruido con el 4% de los votos en 1945. O sea, está clínicamente muerto el PS y hace un congreso de salvataje, y el que salva al PS no es Allende precisamente, sino que el único que se arriesga, el presidente de la Juventud Socialista, un joven de 29 años llamado Raúl Ampuero Díaz, que era 10 años menor que Allende. Entonces Raúl Ampuero llama a los intelectuales, llama a Eugenio González, le inyecta una base doctrinaria de principios, la declaración de principios del PS. Y Allende se suma feliz a ese proceso, pero sabiendo que ya a esa altura él era la figura más importante desde el punto de vista de la opinión pública del Partido Socialista. No se produjo, por lo tanto, la unidad socialista comunista. Los comunistas, como saben ustedes, son expulsados del gobierno de Ibáñez, de González Videla. Se dicta una ley contra el Partido Comunista para proscribirlo. Allende habla en el Senado en favor del Partido Comunista contra la ley maldita que propone González Videla, que fue finalmente aprobada, y hace una carrera de liderazgo meteórica que solamente lo voy a anunciar en sus trabajos más gruesos por razones de tiempo. Es elegido senador por Valdivia y Magallanes. Fíjense la parte geográfica de esta zona. 1945, senador por Valdivia y Magallanes. 1953, senador por Tarapacá y Antofagasta, del extremo sur al extremo norte. Ya en ese momento, el 53, estaba sin partido. Los socialistas habían apoyado a Ibáñez en el año 52. Allende no quería apoyar al ex dictador Ibáñez, que lo había encarcelado, pero además veía que era el momento de la posguerra de construir un nuevo proyecto político para Chile, y lanza su candidatura presidencial prácticamente solo, con algunos amigos masones, y un apoyo simbólico del Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad. Tenía algunas figuras legales como Bolonia Teiltigoy, que podían andar por la calle con permiso del gobierno, ¿no? Pero PC clandestinamente apoya al candidato presidencial Salvador Allende, que saca un 5% de los votos, ¿no? Y bueno, en ese contexto, Allende, sin el apoyo del Partido Socialista Popular, que estaba en el gobierno con Ibáñez, ¿cómo ganaba la elección? Entonces fue un lugar donde él tenía un trabajo, una influencia con su antiguo liderazgo como ministro, y es elegido senador por Tarapacá y Antofagasta contra todo pronóstico. Nada decía que podía ganar esa elección. El año 61
pasa lo mismo. Allende había sido derrotado el 58, ya voy a referir a este hecho, pero el 61 había que dar la pelea aquí en Valparaíso. Las estadísticas decían que iban a salir 5 senadores y Allende tenía la posibilidad número 8 más o menos. Venía a morir. Los que no querían que volviera a ser candidato el 64, felices que Allende venga a perder acá a Valparaíso. Y ahí aparece el León de nuevo, con sus amigos buscando plantas por aquí, con un bus, ¿no? Con unos altoparlantes, con una pantalla ahí, unas películas que había en ese tiempo así, ¿no? Bueno, recorre todos los cerros casa por casa, en la plaza, a la salida de misa, saludaba a la gente. Buenos días, yo soy Salvador Allende, le vengo a pedir que me ayude como candidato presidencial, como candidato a senador, y milagro, gana, con la tercera mayoría, pero gana de manera estruendosa en Valparaíso y Quillota, en la constitución de ese tiempo. Entre el año 66 y 69 es presidente del Senado. O sea, un hombre, es la segunda autoridad del Estado, es una figura central en la política chilena. En ese momento se produce la derrota del Che en Bolivia y Allende agrega su condición de presidente del Senado contra la gritería de todos los movios de Chile y personalmente se encarga de sacar a los sobrevivientes de la guerrilla y llevarlos a Cuba. Y al año siguiente, en la invasión soviética a Checoslovaquia, Allende iba a ser candidato en 1970, necesitaba el Partido Comunista, o si no, no podía ganar la elección del 70. Y Allende critica con sólidos fundamentos la invasión soviética a Checoslovaquia. O sea, emerge un hombre de principios, a eso me refiero. Ustedes se imaginan algunos de estos carajos que hay ahora levantando principios para arriesgar una candidatura senatorial, una candidatura presidencial. Hay días que está tan de moda cambiarse de bando para allá, para acá, que aparecía candidato a un bloque, después candidato a otro bloque, ¿no? Bueno, aquí tenemos la figura egregia de un hombre de principios, un hombre de teoría y práctica, de coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, ¿no? Y bueno, y finalmente el 69 es candidato a senador por Chiloé y Celina Magallanes. Ahí sí que salió el Allende Macuco. Ya en ese momento él sabía que era la principal figura y le informan que Raúl Ampuero, que se había ido del Partido Socialista en el año 67, y por lo tanto era un antagonista. Es duro decirlo, un hombre de tanta capacidad, de tanto talento, de tanta honestidad como Ampuero, dio un buen paso, lo podemos analizar hoy día. El 67 se escinde del Partido Socialista, forma la Unión Socialista Popular y para sobrevivir como senador se va a Magallanes. Y Allende, puro, llamémoslo así, pendenciero, se inscribe como un candidato para derrotar a Ampuero en Magallanes. Y por supuesto lo derrotó, y Ampuero dejó de ser senador y desapareció la Unión Socialista Popular. Sin esta carrera, estos logros de Allende, no se habría podido crear la Unidad Popular. Habría sido impensable, imposible que el Comité Central Socialista y el Comité Central Comunista se hubiesen juntado a formar un bloque político sin un candidato como Allende. Los comunistas, desde luego, andaban buscando un señor de las clases medias, un señor cristiano, un señor burgués, un burgués progresista, alguien que se acomodara a la política que todos conocemos, el Partido Comunista. No querían a Allende el 70, claramente. Hicieron gestiones con Gumucio, ¿no? Que por cierto habría sido no solo un buen candidato, sino un buen presidente, pero lo concreto entonces es que Allende primero logra el apoyo de sectores amplios, radicales, masónicos, exdemócratas cristianos, como Mapo, qué sé yo, y el último en apoyarlo es el Partido Socialista. Y esto lo digo porque hay un grupo por ahí que se llama Socialistas como Allende, ¿no? Que es como echarse tierra a los ojos, ¿no?
no entender que Allende tuvo una pelea interna dura, sangrante, que dejó profundas heridas desde el 52. Cuando el grueso del partido apoya a Ibáñez, un ex dictador que no prometía ni socialismo ni nada parecido, y él entonces decide levantar la bandera muy socialista, muy revolucionaria, muy marxista, nacionalización del cobre, para empezar. Allende es clave en la formación de la Federación de Trabajadores del Cobre, en el año 52, antes de la elección de Ibáñez, y el 53 en la formación de la CUT. Él mismo se preocupa de financiar delegados, de juntar sindicatos para que la CUT surja en 53. O sea, hace un rol de organizador de la fuerza política de la cual él ya se sabía de antemano que sería el futuro líder y presidente. De manera que ese esfuerzo de Allende se produce en rivalidad con el Partido Socialista de Ampuero. El Partido Socialista Popular era el partido del 95%. El Partido Socialista de Chile, de donde está Allende, era el 5%. Y ese Partido Socialista Popular apoya a Ibáñez, y como Ibáñez gana, hay miles de socialistas que llegan al gobierno. Son nuestros tíos, nuestros papás, ¿verdad? No veo ninguno que sea de esa época. Pero eso tampoco se nos dice, se nos oculta que el Partido Socialista tuvo miles de funcionarios, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el gobierno de Ariel González Videla, el gobierno de Juan Antonio Ríos, ¿no? Y después tuvo miles de funcionarios el gobierno de Ibáñez, miles, embajadores, gobernadores, intendentes. En ese tiempo la presidencia era muy fuerte, por lo tanto podía asignar a miles de funcionarios. El Partido Socialista Popular se retira del gobierno de Ibáñez 53, pero la mayoría de sus funcionarios quedaron en el gobierno, no se retiraron. ¿Qué importancia tiene esto para los fines de nuestra conversación? Que gran parte del ibañismo y el propio general Carlos Ibáñez del Campo, cosa, estimado Luis, que tampoco se nos dice y se nos oculta, es un tabú. El propio general Carlos Ibáñez del Campo, en el año 58, cuando vienen las elecciones, y es inminente que va a ganar Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, el más grande enemigo político de Carlos Ibáñez del Campo, Ibáñez decide apoyar a Salvador Allende, con recursos, con todo el aparato del Estado, y crea Ibáñez el Frente Cívico Militar, donde hay almirantes de la Marina de Guerra de Chile, capitanes de navío, generales de ejército, coroneles, altos mandos en la aviación, que ante el mandato del presidente Ibáñez, que era el jefe del ejército, por derecho propio, forman el Frente Cívico Militar. El Frente Cívico Militar acompaña toda la campaña de Allende, de Arica a Magallanes, en el año 58. Hablaba un comunista, un socialista, un agrario laborista de Luis Mincher, de Fernando Luengo, de esa época, ¿no? Padena, Partido Democrático Nacional, y el Frente Cívico Militar. Y todos estos militares, cuando hablaban en la tribuna, antes que Allende, hablaban O'Higgins, Ibáñez, Allende. Ese era su discurso. Poner en línea esta troika, ¿no? Y por eso Allende, el 52 saca el 4% de los votos. El 58 casi ganó. 20 y tantos por ciento. Casi ganó. Ganó en el primer cómputo a las 6 de la tarde, ganó en el segundo cómputo a las 9 de la noche, ganó en el tercer cómputo a las 11 de la noche, y cuando faltaba el último cómputo, que venían los votos de Viña y de Santiago Centro y del barrio Alto de Santiago, que son los que le dan la victoria a Jorge Alessandri, Carlos Ibáñez se guarda los votos, los resultados, los esconde hasta las 4 de la mañana del día 5 de septiembre y le ofrece a Salvador Allende anunciarlo como vencedor. Le ofrece falsificar los resultados de los votos para que ganara la presidencia Allende y no Alessandri, por esta enemistad personal que tenía. Todo esto está ilustrado, documentado, y no tengo
la anécdota es muy sabrosa. Después, si tú me invitas unos tragos, puedo hablar de la parte anecdótica. La parte anecdótica, cómo Ibáñez trata que gane Allende y no les... Allende, como era un caballero andante, lo mandó al carajo. Eso va para el detalle. Allende rechaza la oferta. Era honrado y le dice, cuando yo voy a ser presidente, cuando gane por un voto. Cuando gane por un voto, cuando el pueblo me elija, yo voy a ser presidente. Yo no voy a ser un presidente que me... un monigote de Carlos Ibáñez del Campo. Porque Ibáñez del Campo había elegido de la misma manera a Emiliano Figueroa al año 25-27, ¿no? Y el pobre Emiliano Figueroa era una especie de nana de Ibáñez, hacía lo que Ibáñez le decía, lo hacía a Emiliano Figueroa. Entonces Allende, con ese presente, manda al carajo a Ibáñez y entonces surge el gobierno de Alessandri, que con el paso del tiempo lo miramos con bastante más respeto porque no aplicó para nada las políticas de patria antinacionales y oligárquicas que se han aplicado desde el año 76 hasta hoy. De manera que es importante que en este esfuerzo Allende siempre buscó una visibilidad más allá del Partido Socialista, porque el Partido Socialista se une, el allendismo con el ampuerismo se une en el año 57, pero el aparato orgánico del partido quedó en manos de Ampuero. Pero Ampuero, que era muy inteligente y muy honesto, para no producirle una herida a Allende, ¿no?, elige o apoya la elección como secretario general del partido de Salomón Corbalán. Enhorabuena, porque Salomón fue un brillante revolucionario de gran capacidad teórica y que era un buen mediador entre estos dos gigantes. Ampuero era un gigante, en muchos aspectos Ampuero era más capacitado, mejor dotado que Salvador Allende. Incluso hasta en la oratoria. Para escribir en una pluma impresionante, pero sobre todo por su capacidad de organización, que creo que es lo que le penó a Allende y que finalmente termina en su derrocamiento. De manera que, en este sentido, esta herida que hubo con el Partido Socialista se mantuvo abierta después de la fusión del año 57. En el año 61 el Comité Central manda a Allende a perder a Valparaíso, él lo toma como así, siendo algo, sale con la suya. Y en el año 65 se agota el ampuerismo. Tampoco puedo entrar en detalles, pero siendo un hombre tan extraordinario, de los más extraordinarios que ha venido la izquierda chilena en toda su historia, llega un momento en que no tenía apoyo dentro del Partido Socialista y en el Congreso de Linares del año 65 se forma una mayoría para sacar a Ampuero. Pero Allende ya había ganado 1 millón de votos el 64, un año antes, contra Frei. 1 millón de votos en ese tiempo, sacó el 40% de los votos, un marxista contra todo el mundo, igual que Grover el 62 contra Alessandri, que Alessandri lo apoyaban todos los sectores de la política tradicional, a Frei lo apoyaba toda la derecha tradicional, las capas medias de la iglesia, gran parte de la masonería, en fin, a pesar que era católico, Frei. Entonces, muchos creyeron que Allende se había agotado el 64, que ya era un cadáver político. Y no se dieron cuenta que Allende, claro, perdió, pero perdió con el 40% de los votos. En todo el mundo capitalista no había un dirigente marxista que tuviera solo el 40% de los votos. Eso los demás no lo entendieron. Ampuero no lo entendió. El MIR no lo entendió. El MIR nace a raíz de la derrota de Allende en el 64, y no, se acabó la lucha electoral, ahora vamos con la lucha armada. Vamos a hacer lo mismo que hizo Che Guevara, Fidel en Cuba, ¿no? Y vamos desahuciando entonces las elecciones. Y en ese contexto, entonces, cuando Ampuero no tiene mayoría para ser reelegido el 65, a pesar de sus enormes méritos, el único que pudiera haber reemplazado a Ampuero era Allende. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Craso error de nuestro compañero Allende, de lo que me habló largamente después
corto tiempo que estuve colaborando estrechamente con él desde el mediados 72 hasta el golpe de Estado, una de las cosas que se lamentaba era no haber aceptado. Todos le pedían a él, que fue el presidente del partido del 65. ¿Quién podía reemplazar a Ampuero, que había sacado de la nada el partido, lo había transformado en un partido con diputados, con senadores, con regidores, con alcaldes, con la CUT? En ese tiempo la CUT estaba en manos del PS. Esa fue una labor, no quiero personalizar, pero el artífice de eso fue Ampuero. ¿Ya? Todo ese periodo, que va del 57 al 65, Allende está por fuera del Partido Socialista, está en las relaciones públicas. Y bueno, eso produjo una enorme decepción. Perdió mucho apoyo Allende en ese momento dentro del Partido Socialista. Y el 67, Ampuero se retira del partido en marzo del 67. El Che Guevara muere el 5 de octubre del 67 y el Congreso de Chillán en noviembre del 67. Es decir, desde marzo del 67, Ampuero fuera del partido, hasta noviembre, Allende tenía que darse cuenta que tenía que ser él el presidente del partido, no podía seguir siendo el presidente interino que se nombró, que era Aniceto Rodríguez. Mi enorme respeto a Aniceto Rodríguez, pero no tenía años luz de la estatura intelectual de Ampuero o de Allende. Aniceto no podía seguir siendo el presidente de ese partido, este partido tan complicado, único en su género en el mundo. Nunca se ha creado un partido con esas características. Por eso está donde está. Se es incapaz de superar sus contradicciones porque no las puede superar. Creo yo que no las va a superar. Y por lo tanto Allende, el 67, en lugar de ir al Congreso y aceptar ser el presidente del partido, mira con displicencia todo este guevarismo, todo este izquierdismo, Almeida, Altamirano, ¿no? Y los deja que ellos resuelvan, que ellos se arreglen con Aniceto, y llega. Tengo un rol personal que no voy a contaminar esta charla con este rol, pero es bueno que lo sepan porque se los digo. Llega solamente a revisar el voto político del Congreso chileno, el famoso voto político del Congreso chileno, donde estábamos Lautaro Videla, Iván Núñez, que todavía vive, Jorge Maginti y yo. Yo era chillanejo, por lo tanto tenía mis fueros ahí, puse el local, la máquina de escribir, y quedé entonces miembro de la comisión redactora del voto. No voy a detenerme en ese punto ahora. Hoy día, más de 60 años después, o 55 años después, le digo que fue un voto incorrecto. No dice ninguna mentira ese voto, dice pura verdad, pero no es el voto político de un Congreso que analiza la realidad política de Chile en noviembre del 67. Es una tesis que habla de cosas generales de otros lugares del mundo. Es válido para Argentina, para México, para Francia, para Senegal o para Australia. Es una volada de intelectuales. Entonces Allende llega atrasado al Congreso, pide el voto, y ahí está la anécdota. Yo estaba escribiéndolo, me dio mucha rabia porque nos estaban apurando que llegáramos con el voto a la plenaria, y Allende me dice así como jovencito: mire Gustavo, ¿para qué se apura? Si ya tienen elegido el Comité Central. Él sabía con qué chichita se estaba apurando. Mira el voto, muy interesante, pero va a tratar de opinar. Y me dijeron: mire compañero, por favor no vamos a discutir el voto ahora porque en 2 minutos más tenemos que llegar a la plenaria. Cuento corto, llegamos a la plenaria, creo que fue el único que pidió la palabra para defender el voto. Le pedí a Altamirano, le pedí a Donis Sepúlveda, le pedí a Almeida que lo hicieran, no lo hicieron. Porque lo que menos estaba en juego en el Congreso de Chillán, y menos en el Congreso de la Serena del 71, eran los principios. Lo que estaba en juego en el Congreso de Chillán era quién iba a ser secretario general. Porque el secretario general de noviembre del 67 iba a tener en sus manos la candidatura presidencial de noviembre del 69. Y por lo tanto, si Aniceto era presidente del partido en el 67, era reelegido,
por un lado, se le respaldaba por la pugna que hubo con Ampuero 6 meses antes, que significó el quiebre con Ampuero, y por otro lado se proclamaba prácticamente a Aniceto candidato presidencial el 69 y no Allende. Y como Allende no tenía apoyo político dentro del Partido Socialista, le importó un bledo, pidió la palabra para criticar este voto político, le dieron la palabra, pero ustedes conocían a Allende. En 5 minutos, compañeros, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Y el compañero empezó saludando a los viejos militantes que vienen de Arica, de Punta Arenas, ¿no? Compañero, mi vieja amiga Carmen Lazo, mi querido amigo Mario Balestro, y lo empiezan a pifiar, le dicen, ya, pues el voto. Bueno, compañero, yo estuve yendo a este voto, pero estimo que, y el presidente de la sala le dice, compañero, se le acabaron sus 5 minutos. Pido la palabra, compañero, al plenario que lo autorice para defender mi posición frente a voto. No, compañero, 5 minutos, y por lo tanto no pudo defender el voto de Chillán, que se aprobó por unanimidad. El terrible voto de Chillán, que la derecha ha demonizado, fue apoyado por Altamirano, por Almeida, por Aniceto Rodríguez, por Schneike, por todos los que después decían que había sido algo así como el pasaje al infierno. Todos por unanimidad lo apoyaron. ¿Por qué? Porque no se trataba de la línea política del partido. Se trataba de reelegir a Aniceto, y Aniceto, con tal de ser reelegido, ¿qué le importaba que el voto político hablara de la lucha armada? Pero Aniceto apoyó la lucha armada que plantea el voto de Chillán. La apoyó por unanimidad. Y los únicos dos que se opusieron son de esta regional, GAC y Cabezas. ¿De Quillota? Bueno, yo creo que son de San Felipe. GAC, y ellos pidieron la palabra, compañeros, nos oponemos a este voto porque la realidad de Chile no corresponde. Entonces, pifia general, bueno, votamos en contra. ¿Ya? No, nos obtenemos. Se aprueba el voto y pide la palabra, los dos se paran. En vista que hemos aprobado este voto, exigimos que todos los miembros del Comité Central inicien a partir de ahora adiestramiento militar y que los senadores, los diputados, donen sus sueldos para compra de municiones y habilitación de bodegas para almacenar el armamento que requiere la lucha armada. Enojadísimos los compañeros, dijeron eso estos dos compañeros y fueron los primeros a ser fusilados después del golpe. Estos dos compañeros. Y respeto. En realidad yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero fueron más honestos. Y la mayoría de esos intelectuales que votaron el voto de Chillán. De manera que en este contexto las heridas entre Allende y el partido se profundizaron gravemente. Pero ¿cómo lo apoyó? Hubo una votación en el pleno del Comité Central en que no hubo candidatos, voten por quien quieran, ¿no? Altamirano 23 votos, Aniceto 24 votos, Allende 1 voto, el de Fidelia Herrera, amiga personal de ella. 1 voto contra, o sea, ese era el peso de Allende del Partido Socialista. 23, 24, 1. Bueno, al día siguiente le informan a Allende, porque no era miembro del Comité Central. ¿Qué hacemos? Cuento corto, se la arregla, pone en contacto, llama por teléfono. Como la distancia era tan estrecha entre Altamirano y Aniceto, se produjo un quiebre, entonces mejor preguntémosle a las bases. Y ahí pisó el palito a Altamirano y Aniceto, que los dos creyeron que las bases le iban a dar el triunfo a uno los dos. Pero Allende se mueve porque el partido no tenía una buena organización, pero Allende sí tenía buenos contactos. Y en la votación universal de los militantes del partido, Allende arrasa con más del 80% de los votos. Resultado que Aniceto dio, lo digo con pena porque lo respeté mucho, tuvo un rol digno después del golpe, Aniceto. A diferencia de aquellos que hacían estridencia con la lucha armada,
que se asilaron el 12, 13 y 14 de septiembre del 73. Aniceto no. Nos ayuda a nosotros en la clandestinidad, a Ponce y a mí. Usó contactos para reconstruir el partido que estaba pulverizado por el golpe. Sin embargo, Aniceto era muy resentido y como no fue candidato a él, boicoteó la campaña de Allende. Yo era el presidente de la juventud. Nosotros teníamos la brigada de propaganda Elmo Catalán. En esos días matan a Elmo y por eso le pusimos, matan en Bolivia, le pusimos Elmo Catalán a nuestra brigada. Y le pedimos a Allende ayuda para nuestra brigada. Y Allende, que ya era candidato presidencial y no tenía una brigada de propaganda, y los comunistas tenían la brigada Ramón Parra, feliz. Él nos financió la brigada de Mocatamán, que rayamos por lo menos de Santiago hasta Chiloé, hasta Quencha, hasta el fondo, ¿no? Toda la carretera panamericana. No sé si acá hubo algo parecido, pero nuestro camión con su equipo, con todo el costo que eso significa, fueron financiados por Allende. Y ahí yo estuve en las dos giras, la primera gira al norte y la primera gira al sur con el presidente, el candidato, y yo no era allendista, para nada. Era mucho más ampuerista hasta que Ampuero se da del partido, y ya como dirigente estudiantil, como presidente de la juventud, tenía una visión más radicalizada, aun cuando sabía que teníamos que apoyar a Allende, que era nuestro candidato. Pero ahí en el trabajo con él, en lo cotidiano de hacer la gira del vehículo, de la seguridad de la gira, el discurso allá, los oradores allá, las alianzas acá, ahí lo conocí muy de cerca y me convenció. El ser humano cálido, muy respetuoso, me asombró el respeto que él tenía por la gente humilde, por el campesino, el obrero, y poquito a poco él hizo su trabajito conmigo, dejarme caer. Nunca me puso al frente para decirme, mira, no, nunca. Pero conversando al almuerzo, la comida, en el auto, en la gira, fue haciéndome ver todas estas yayitas que él tenía con el PS del 52 en adelante, que nunca cicatrizaron. Y les cuento esto ¿por qué? Porque el 30 de marzo del 70, ya Allende estaba en plena campaña, el MIR, Miguel Enrique, saca una declaración pública, que fue publicada en Punto Final y en La Última Hora, en que dice: el MIR llama a la lucha armada y a la abstención electoral como único camino. Y ya el jefe de la escolta Allende era mirista, un boina negra, hijo una ex polola de Melo. Allende, Mario Melo, pura musculatura, no, Mario Melo. Entonces yo hablo con Mario Melo me dice: tienes que ir tú, porque yo soy coterráneo en la misma época de Miguel, o sea, éramos, más bien dicho, adversarios, que Miguel se llevaba a los jóvenes socialistas para el MIR, y yo los tiraba para la juventud socialista. Entonces era un forcejeo permanente. Por supuesto me llevaba mal con Miguel, no le creía ni su proyecto ni su posibilidad de producir una guerrilla como la cubana, porque era eso lo que estaba en el fondo de su proyecto. Sin embargo, después hicimos las paces, no es tema de esta charla, nos llevamos muy bien, y por lo tanto a mí me pidió Allende que hablara con Miguel para que se dejara la tontera. En el fondo era eso. El pueblo estaba esperanzado en Allende, y Miguel no podía estar llamando a la lucha armada si la mayoría de los ministros ya estaban apoyando a Allende o eran hijos de grandes socialistas allendistas. Por lo tanto, no fue muy fácil esa reunión con Miguel, pero Miguel no volvió a decir esa tontera, y 2 o 3 meses después ya la mayoría de los ministros estaban apoyando la campaña de Salvador Allende. Queda el otro hueso duro, el roer, Aniceto. Entonces, en abril, a mediados de mayo del 70, faltando meses para la elección presidencial, se produce la primera reunión entre la candidatura presidencial de Salvador Allende y el Comité Central del Partido Socialista, a la que yo asisto como presidente de la Juventud Socialista por derecho propio, era miembro de la Comisión Política. No se las cuento en detalle, pero Allende con su escolta, Jaime Suárez, Coco Paredes, ¿no? Y no le cobra sentimientos a Aniceto, no le dice nada, no lo recrimina por nada. Le dice: esa reunión, la anécdota es que se realizó a las 11 de la noche.
¿Por qué se realizó a las 11 de la noche? Porque Allende durante 6 meses le había estado pidiendo entrevistas a Niceto y Niceto siempre estaba muy ocupado. Es que tengo una reunión con el embajador aquí, tengo una reunión con el partido allá, tengo que salir del país, tengo que ir a conseguir. Nunca tenía tiempo. Pero cuando ya estaba la situación avanzada la campaña, Allende se puso duro y le dijo, ¿qué me dice? ¿Qué le dice? ¿No puede haber almuerzo? No. Y a las 6 de la tarde tampoco, y a las 8 tampoco, y a las 11 de la noche, bueno, tengo que dormir también, pues le dice a Niceto. Bueno, entonces a las 11 de la noche hacemos la reunión porque por una vez tú no te vas a acostar temprano y vas a hacer un sacrificio porque está por medio el candidato presidencial de tu partido y nos vemos esta noche a las 11 de la noche en el Comité Central, ¿no? Así que me llamó personalmente el compañero para que yo no faltara a esa reunión. Estaba todo el quórum completo de la comisión política y Allende, en lugar de decirle a Niceto lo mal que se había portado, le dice, mire, yo me pongo este plan que tiene tales patas, hace un croquis ahí de descripción de cómo se hace la campaña, encargado de propaganda, en fin, de todos los aspectos propios de una campaña, y esto vale algo así como 1.000.000, 200.000 me prometió el Partido Comunista, 150.000 me prometió los radicales, Tarú me van a poner como 150, y yo le pido al Partido Socialista que ponga, igual que el Partido Comunista, ponga 200.000, y los 300.000 que faltan los pongo yo. O sea, Capicúa, no tenía por dónde escaparse a Niceto. Y Niceto dijo, bueno, compañero, muchas gracias, yo creo que no podemos tener sino apoyo para esta propuesta, porque estamos muy mal en la campaña, ¿no? Así que estamos a las órdenes del compañero Allende. Y ahí se sumó Niceto, ni con mucho entusiasmo, pero se sumó, y la ruptura total fue el 5 de septiembre de 70, cuando ya Allende había ganado, y Niceto se presenta en su casa de Guardia Vieja y le hace peticiones inauditas que por respeto al público no voy a describir acá. Allende mandó al carajo al compañero Niceto, ya era el presidente electo. Recién había llegado Tomic a felicitarlo, a darle su apoyo para que el Congreso menos la Democracia Cristiana lo eligiera, porque Allende podía no ser elegido, podía haber votado por Alessandri. La ley permitía elegir a Alessandri y al Senado. De manera que Allende se pone duro y ahí ya la brecha se produce a fondo y llegamos al Congreso de La Serena. Imagínense el Congreso de La Serena del partido que está en el gobierno, que tiene un presidente que tiene la posibilidad de construir el socialismo en un país asado del mundo occidental. ¿Qué importancia tenía ese Congreso? Ya había delegaciones de la Unión Soviética, de China, de Vietnam, de Corea, de Cuba, de Francia. Tremendo Congreso, estábamos en el gobierno. Éramos 180 delegados, pero eran más de 1.000 personas que estaban ahí. Diputados, senadores, con sus secretarios y secretarias, guardaespaldas, ¿no? Un tremendo Congreso el de La Serena, no sin ninguna preparación. Cero. Llegó la gente a ver qué hacemos aquí. Y Allende comete el segundo error más grande de su vida. En lugar de estar 3 días antes y 3 días después del Congreso y hablar con todos los delegados y proponer voto político al Congreso y proponer a los candidatos al nuevo Comité Central y proponer un nuevo secretario general, va, pronuncia un discurso de 10 minutos, saluda a los embajadores extranjeros, algunos sus amigos de regiones, no está más de 4 o 5 horas y se retira. Era el momento de haber creado el partido que nunca tuvo. Y llegamos al golpe de Estado. Ahí sí estaba la última etapa, estuve todos los días en la moneda. Se tomaba la cabeza a 2 manos, decía, ¿por qué no se unen? Aquí tenemos 6 partidos en la Unidad Popular. Dígame, ¿qué diferencia entre radicales, socialistas, comunistas, API, MAPO? Si resulta que el golpe nos van a masacrar a todos, nos van a torturar a todos, ¿no? Esto va a ser una tierra arrasada. Y en esos días, entonces, yo estaba ahí, el momento en que Puxio le dice, había tratado de generar una reunión de la Unidad Popular,
y Puxo no tuvo acuerdo para reunir la Unidad Popular, ni siquiera para reunirse ante un golpe de Estado inminente. Ya estábamos derrocados ya de hecho. En ese momento, estoy hablando del 4 o 5 de septiembre del 73, buscando algún apoyo, alguien que le diera alguna luz, ahí se acuerda de Ampuero. Y hace literalmente este ejemplo. Ampuero. Osvaldo, ubica Ampuero. Que venga lo antes posible. O sea, ahí aparece el Allende profundamente socialista, profundamente elevado, dirigente, estadista. Yo no estuve en esa reunión, pero la sé con detalle porque me la contó un pueblo después y el propio Allende al día siguiente. Y en dos palabras, Allende le dice al pueblo: mire, yo nunca he tenido una diferencia personal con usted. Usted fue mi secretario general. Yo lo respeté siempre. Incluso en Chillán, en el Congreso de Linares, no acepté ser su sucesor y propuse que usted siguiera como secretario general. Y no me hicieron caso, por eso elegí a Barnicet, que mi candidato era usted. Y yo le pido que ahora me ayude en esta hora. Yo lo necesito porque usted sería mi mejor ministro de Interior, mi mejor ministro de Hacienda, mi mejor canciller, mi mejor asesor político. Donde usted esté, va a ser un buen apoyo para este momento terrible que estamos enfrentando. No puedo entrar en detalles, pero la reunión quedó y que en sí, bueno, acepta. Ahí creo que Allende no supo manejar la aterrizada de esta situación, pero después vino el golpe, ya a los pocos días vino el golpe, no había nada que hacer. Quise redondear con eso esta exposición porque, como dije al comienzo, no puedo analizar miles de aspectos involucrados, pero quise traerles esta idea de un Allende que se hace a sí mismo sobre la base de flujos políticos, familiares, teóricos, aunque él no fue un teórico, pero sí respetaba a los intelectuales, respetaba mucho a Pedro Busco, respetaba mucho a Daniel Pinto, el economista dirigente del Partido Comunista, y un día llegó muy contento a la Moneda porque había recibido una delegación de socialistas austríacos, ¿no? Y llegó entonces con un libro que le habían regalado los socialistas austríacos, que hablaba de la escuela austro-marxista, cuyos principales exponentes fueron Max Adler, Otto Bauer y Karl Renner. Que el año 32, antes que los nazis se tomaran Austria, que fue el primer país que cayó en manos de los nazis, fue Austria antes que Alemania, plantearon la transición pacífica del capitalismo al socialismo. Se plantearon como socialismo democrático y se diferenciaron entonces del socialismo soviético, que en ese tiempo estaba prácticamente en guerra todavía, en un estado militarizado, preparándose para la guerra que venía, y de la socialdemocracia europea. Allende siempre tomó distancia de la socialdemocracia europea. La entendía como una fuerza de colaboración con Estados Unidos y no como una fuerza de redención del proletariado europeo. Y por lo tanto él sentía que esto que casi empíricamente planteó la vida chilena del socialismo tenía antecedentes en el acervo teórico del marxismo europeo, cosa que para él era muy importante porque él era eurocéntrico. Él se veía más en Robespierre que en Lautaro o que en Recabarren. Y por eso, cuando Lucho me dijo que para este día pudiéramos hacer esta charla, yo le planteé: mira, tratemos de bajar al compañero Chicho de la estatua y veamos a este hombre de carne y hueso que daría para 10 charlas como esta, pero que efectivamente cuando tuvo que tomar las armas las empuñó. Pero aquí quiero finalizar con este
este drama de él, porque esto de la vida chilena para el socialismo fue claramente un invento allendista. Y la Unidad Popular fue un invento allendista, no fue un invento del Partido Comunista, como muy erróneamente se ha dicho, ni menos del Partido Socialista, que estaba en ese momento en la política de Frente de Trabajadores, que poco tenía que ver con la Unidad Popular. Sin embargo, él quedó flanqueado por el impulso guevarista de la Revolución Cubana, ¿verdad? A pesar que el Che le había dedicado un libro diciéndole a mi amigo Allende que por otros medios quiere hacer lo mismo, el Che reconocía que en Chile había condiciones para la lucha electoral. Sin embargo, la izquierda chilena, o el izquierdismo chilense, sobre todo el izquierdismo trotskista, sectario, pequeño burgués del Partido Socialista chileno, lo digo así con esa fuerza porque fueron los primeros en asilarse en la embajada el 12, el 13, el 14 de septiembre, dejándonos completamente a la deriva al resto de la dirección, que encabezó, como ustedes saben, Ezequiel Ponce, hijo ilustre del socialismo porteño, pero también fue flanqueado por esta permanente tendencia desde este parlamentarismo acomodaticio, que los que venimos de la generación de la Revolución Cubana no lo conocimos mucho, pero que era la impronta principal del PS. Era más importante la cantidad de socialistas que hubo en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en el gobierno de Juan Antonio Ríos, en el gobierno de Gonzalo Videla, en el gobierno de Ibáñez. Fueron miles que tuvieron buenos sueldos, buenas jubilaciones, casas en el barrio alto, relaciones sociales distinguidas, habiendo entre ellos algunos intelectuales como Adolfo Tapia, bueno, por cierto, Eugenio González Rojas, que es el más grande de todos, sin duda, el Mariátegui chileno, Eugenio González Rojas. Pero que lamentablemente por esas cosas de la vida nunca se llevó muy bien con Allende. Otro error de nuestro querido compañero Salvador Allende, porque Eugenio González, ex rector de la Universidad de Chile, si hubiese sido reelegido rector del 68, nadie le quita la candidatura presidencial en 1970. El propio Allende había ido a encabezar el comando de la campaña presidencial de Eugenio González, un hombre de un brillo que antes de hacer la reforma era tan brillante que la derecha de la universidad votaba por él y no tenía que necesidad de levantar la voz. Eugenio González hablaba despacito y todo el mundo se estremecía, porque realmente era un hombre de una sabiduría profunda y de una modestia profunda. Es un gran ser humano que yo lo enaltezco en este momento porque fue también un pilar de nuestra logística después del golpe de Estado. No le tembló la mano a Eugenio González para apoyar la resistencia contra Pinochet hasta el fin de su vida. De manera que este parlamentarismo electorero, con fin en sí mismo, este clientelismo, esta corrupción, que había corrupción entre nuestros parlamentarios, este desdoblamiento entre el discurso de la tribuna parlamentaria y el discurso ante el pueblo para conseguir votos, este sindicalismo de pacotilla que hubo desgraciadamente en abundancia, que se prestó para todo tipo de maquinaciones a espaldas del movimiento obrero, no iban con Allende. Y por eso Allende, al término de su vida, apela directamente a los trabajadores. No apela al partido, no apela a la Unidad Popular, no apela al marxismo-leninismo. Se refiere a los trabajadores de Pacha, a las mujeres, a los jóvenes, estigmatiza a los golpistas, porque tenía esa capacidad, ese temple de controlarse a sí mismo. Eso se lo ganó como campeón de box y por su disciplinada militancia en el yoga. Todos los días hacía su media hora de yoga, se ponía en posición vertical con la cabeza y el cuerpo muy recto, ¿no?
Y lo vi en varios momentos en que yo mismo habría agarrado para atrás a mi interlocutor, pero él siempre controlándose, y ese dominio de sí mismo le permitieron decir las palabras que dijo. Pero creo que su máxima herencia es esto de sobreponer la estrechez del partido, subordinar el interés de la capilla en nombre de los intereses supremos del pueblo y de los pueblos. No solo los pueblos de Chile, sino los pueblos de América Latina y del mundo. No hay ni un solo político en Chile que haya estado en Corea, que haya estado en el aniversario de la Revolución Rusa, teniendo él diferencias con el sistema soviético. Tocó la casualidad que después de la invasión a Checoslovaquia, yo estaba en Moscú en esos días de la invasión y tuve acceso a la información que no teníamos acceso en Chile. Chile está en el lado occidental del mundo, la prensa no voy a explicar realmente qué pasó en Checoslovaquia. Por lo tanto, tuve el privilegio de saber de las fuentes soviéticas que apoyaban la invasión y de las fuentes polacas, checoslovacas y rumanas que estaban contra la invasión. Y discutí con los cubanos, de manera que llegué como 15 días después de la invasión a Santiago, y Allende, a través de Osvaldo Buxo, nos mandó a buscar a su casa, llevaba ya guardia vieja, y le explico todo lo que yo había captado, y con esos elementos él fundamentó su discurso de condena a la invasión soviética de Checoslovaquia, jugándose absolutamente su carrera política. Él sabía que ahí estaba ya en una confrontación, en un momento muy medular, porque ustedes saben que Fidel Castro, con todo lo que significó la Unión Soviética para Cuba, o sea, Cuba no habría existido después de 1962 si no es una especie de Estado soviético, y eso solamente Cuba y Fidel Castro son los dueños de decidir su propio destino, de manera que yo no estoy juzgándolo, salvo que yo pudiera demostrar que llamando a elecciones con varios partidos políticos, Cuba hubiese evitado una invasión de Estados Unidos. El liderazgo cubano estimó que la única manera de evitar la invasión, que estaba decidida por parte de los Estados Unidos, fue haciendo lo que hizo, transformando el movimiento 23 de julio en el Partido Comunista de Cuba. Y por lo tanto, a ese nivel de coherencia llegó Allende, de sacrificar sus aspiraciones presidenciales que eran legítimas, incluso normalmente hacía bromas con su condición de candidato, y decir lo que pensaba, y creo que fue señero, porque los acontecimientos posteriores le dieron la razón a él, y en América Latina también, lo digo con mucho dolor, porque hubo 19 países donde hubo guerras revolucionarias, luchas armadas, y todas fueron aplastadas. Y los únicos avances sustantivos que han habido en nuestro continente fuera de Cuba son las luchas electorales victoriosas en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, ahora en México, ¿no? Recientemente en Perú. La vía que inventó Salvador Allende es la que ha prevalecido en la historia, y yo creo que su llamamiento a la unidad, cuando se tomaba la cabeza y le decía, ¿por qué Cresta no se unen?, es un mandato hoy día para los que utilizan la política como un negocio, utilizan la propia memoria de Allende como un negocio, con lágrimas de cocodrilo, lo lloran en el 11 de septiembre y el resto del año sirven al imperialismo, a las empresas transnacionales, a la corrupción desatada, a los poderes fácticos. De manera que me parece que Allende no puede ser utilizado para más aventuras sectarias, y por eso yo en este momento lo reivindico como el forjador de la conciencia ciudadana del pueblo chileno. Cuando llamó a redactar una nueva constitución, le dijo, es el pueblo el que tiene que redactar la constitución. No van a ser los intelectuales, los abogados, los juristas los que la van a redactar. Es la experiencia, la vida
que los destacamentos sociales están librando por sus derechos, lo que nos va a llevar a configurar la constitución que se necesita. Vino el paro de octubre e hizo inviable el proyecto constitucional de Allende. Después ya no había condiciones, perdimos la mayoría del Parlamento, nunca la tuvimos, pero en marzo del 73 sacamos el 44% de los votos y no había ninguna posibilidad que el Parlamento aprobara un llamado plebiscito o un llamado a asamblea constituyente. Y después del día siguiente de esa elección de marzo del 73 ya se lanzó totalmente el golpe de Estado desatado, y ahí nos preocupamos de prepararnos para resistirnos, que pudimos resistirnos. De manera que de Allende podemos rescatar muchas cosas. El pueblo chileno nunca, desde la República de Agro del 32, tuvo tanta conciencia de sí mismo. Dividía con este estruendoso fracaso de los partidos políticos que, aunque se digan marxistas, siguen siendo empresas de negocios. No queda más que rescatar a Allende para unir al pueblo chileno en torno a la bandera más justa, más irrefutable, más democrática, más pacífica, más unitaria, que es posible, que es que el pueblo chileno haga su propia constitución en una asamblea constituyente plenamente libre y soberana, sin cortapisas de los poderes fácticos ni de las fuerzas conservadoras que pretenden quedarse 100 años más disfrutando de este colosal paraíso que es Chile, uno de los países más ricos del mundo, con una historia que nos enorgullece a todos, en tanto es una historia en que el pueblo ha desligado grandes batallas, en que el pueblo ha generado un liderazgo de la dimensión mundial, ética, política, social, cultural de Salvador Allende. Muchas gracias.